los extremos, ni que no sea importante el reclamo de cualquier sindicato, que va en paralelo a este episodio que vimos, pero hay un reclamo que viene desde muchísimo tiempo y tiene que ver con los familiares de consumidores problemáticos de sustancias, ¿no? Habrán escuchado al senador Heber proponer una política de Estado para prevención de consumo de drogas. Si no lo escucharon, se los repasamos ahora, mirá. Cuando hay menos droga en la calle, hay menos boca y hay menos plata en la calle, se disputa más el territorio. Ya lo vengo diciendo cuando yo era ministro. Tenemos que atacar el consumo. O sea, ¿por qué hay bocas? Porque hay gente que consume. De gira en el departamento de Salto junto a la precandidata Laura Raffo, el senador herrerista sostuvo que debe haber una política de Estado para las causas que llevan a la gente a consumir drogas, que complemente el combate al narcotráfico. Nosotros hablamos de prevención y de represión. Hay partidos políticos que solo hablan de prevención y les cuesta mucho la palabra represión. A mí no. Yo hablo de represión y hablo de prevención. En la línea de prevención, Heber mencionó políticas socioculturales, de educación y salud mental. Todo el Estado social tiene que actuar en los barrios que son conflictivos para cambiarle culturalmente los parámetros a mucha gente que cree que los valores son matar a otra persona o matar a un policía, como a veces se ufanan. Asimismo, en la línea de represión, el exministro del Interior reiteró la propuesta de incorporar 1000 efectivos a la Guardia Republicana. Bueno, obviamente que este planteo del senador se enmarca en la lucha contra o el combate contra el narcotráfico, ¿no? Estaría bueno que también vengan los apuntes para lo que tiene que ver con la rehabilitación del consumo. Supongo yo que eso es un poco el espíritu de quien nos acompaña en el programa en este momento. Él es Pablo Delfino, es integrante de la Fundación Madres del Cerro. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué ¿Podemos tema? Sí, caramba. ¿Podemos repasar un poquito la información de la Fundación? ¿En qué año surge? ¿En qué contexto? La fundación empezó como lo que se llama un colectivo, al principio de madres, allá en el cerro. Cuando había empezado, ¿se acuerdan? La pasta base a consumir a los chiquilines. Por el 2000, Sí. por ese entonces. Después, igual que el efecto del aumento de la drogadicción, aumentó la necesidad de poder dar alguna respuesta a las familias, Sí. de poder unirse, de poder convocarse. Y luego de prácticamente 15 años, bueno, buscamos también una forma que nos permitiese funcionar de otra manera en términos legales y en términos de plantearnos frente a la sociedad y generamos la fundación. Hoy hay más de 26.000 familias en las redes que de una u otra manera están vinculadas a este tema. Por supuesto que no son el 100% de las que tenemos en Uruguay con esta problemática. Permítame un paréntesis, Delfino. ¿Ustedes se acuerdan, año 2000, cuando escuchábamos esos dramas? Cuando la pasta base era un titular, no terminaba de penetrar como hoy, y de pronto te cruzabas con testimonios de madres que eran desgarradores, que tenían, primero, que el hijo que habían tenido hasta hace ya poco ya no estaba más en ese cuerpo humano que tenían enfrente, que les robaba, que les pegaba, el chiquilín en busca de poder callar alguna cosa para poder consumir. El consejo que se le daba era, déjenlo afuera, que creo que sigue vigente, ¿no? En extremos. O sea, le estabas pidiendo a una madre que le soltara la mano al hijo que se le estaba muriendo. Era dificilísimo de procesar y de asimilar esa realidad que al principio, insisto, pensabas que lo veían algunas familias así muy puntuales y veías que era como un drama que no terminaba de ser propio, de ser... Y de pronto eran muchas más. Y de pronto, nos quejamos de la inseguridad y nos quejamos de tantas otras cosas. Bueno, los oídos estaban muy tapados al principio. ¿Coincidirá conmigo, Delfino? Sí, y yo creo que siguen muy tapados. ¿Cree que siguen tapados? Sí, estamos, pero muy lejos de realmente entender lo que está pasando en nuestro país, en nuestros barrios y hacia dónde vamos. A ver, cuéntenos su impresión.
Y nuestra visión es que esto va a seguir empeorando si realmente nos tomamos un poco las dos puntas, lo que planteaba Heber por un lado y lo que planteó Gandini por otro, es decir, la prevención y rehabilitación y el combate real de qué es lo que vamos a hacer para parar el narcotráfico. Sí, Gandini habla de un acuerdo nacional, interpartidario, concentrado en el tema combate al narco. Él no quiere mezclar con lo que es un acuerdo en seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero sí en el combate al narco. Lo venimos planteando hace años, que es necesario formar una mesa sin banderas políticas, sin bandera partidaria, donde nos podamos sentar todos a decir realmente lo que pensamos. Porque acá lo que normalmente ocurre es que quien tiene o ostenta el poder impone su forma de pensar y niega la existencia de los demás puntos de vista. Y eso lamentablemente es lo que hemos tenido hasta ahora. Por un lado tenemos una Junta Nacional de Drogas manejando un perfil que nosotros no compartimos en su mayoría para nada. Y el perfil es que no se cumple ni siquiera con la finalidad para la cual fue creado. Es decir, la Junta Nacional de Drogas lo único que promueve es consuman menos. Es decir, vamos a seguir legalizando para sacar... Pero eso no fue decisión de la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Fue amparada y es la que tira más para adelante dentro de todo este tema. En todo caso, sí hay un debate que trasciende a la Junta, que alcanza candidatos políticos a nivel internacional, que es si el camino no será liberalizarlas todas. ¿Qué piensa usted? Y nosotros estamos totalmente contrarios a eso, pues la realidad es lo que marca. Alguien puede pensar... La droga es un producto. Digo, hay que mirarlo como un producto comercial. ¿Alguien piensa que la farmacia va a sacar el 100% de los adictos por el tema del cannabis o hoy o mañana de la cocaína? Pensando... No, el tema es, una cosa es sacarle el negocio al narcotráfico y otra cosa es rehabilitar adictos. Son cosas distintas, obviamente. Y es que el problema ya está instalado. El tema es que si justamente no hago la prevención, no hago la educación, no le doy al ser humano en educación la libertad de poder elegir si yo voy a aprobar o no. Me estoy mintiendo cuando hablo de que el ser humano puede ser libre de ponerse y echarse arriba del cuerpo lo que quiera. Porque eso es válido cuando yo tengo una educación desde el kinder, hoy por hoy, desde el jardín, que me enseña cuáles son las consecuencias de echarle a mi cuerpo tal o cual sustancia. Sin esa información, sin esa realidad, yo me estoy mintiendo si digo que soy libre. Porque en realidad no conozco las consecuencias de los actos. Y eso es lo que nos viene pasando. ¿Y por qué decimos que esto va a empeorar? Porque no acaba acá con la cocaína, no acaba acá con el éxtasis. Cada vez más estamos entrando más en sustancias más rápidamente adictivas, fentanilo, oxicodona, y no para acá. Esto va a seguir porque a nivel mundial sigue. Y el gran problema es que se transformó ya a esta altura en un problema comercial de industria química. China es el gran proveedor de sustancias químicas para la elaboración de cualquier tipo de sustancia ilegal de drogas. La farmacéutica que quiere entrar a ese negocio legalizándolo para formar parte y tener un pedazo de la torta. Es que es un negocio, no sé cuál es el que da más rédito, si el de la droga, si el de las armas. Andan ahí. Qué bárbaro. ¿Qué opinamos, Jorge? No, yo de lo que me plantea el Delfino, mira, primero, lo que dice Heber, yo creo que yo no comparto con que solamente la represión es una cosa que salió en el ministerio de él y nada más. Hay más que estuvimos en eso, pero no importa eso. Si hay una forma de armar una especie de diálogo nacional, acuerdo nacional, para trabajar sobre el consumo, a mí me parece fabuloso. Si no hay consumo, no va a haber venta de droga. Eso sin está lugar claro. a duda. No sé si eso puede tener éxito ni sé cómo se hace, pero si hay que formar una... Me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo en un acuerdo nacional sobre trabajar sobre el consumo y tratar de evitarlo. Lo otro es el narcotráfico. Es otra cosa diferente. Ahí sí yo estoy más, lo he dicho varias veces, estoy más de acuerdo con que, bueno, para sacarle el negocio al narcotráfico, que es por lo que están muriendo decenas de uruguayos todos los meses, ¿verdad? Hay que trabajar sobre legalizar o por lo menos que la venta sea más libre. Otra cosa, lo que planteó Gandini estaba interesante, el tema de los 1000 hombres que él plantea que sean del ejército. Yo no estoy de acuerdo que sean del ejército.
Porque sí hay dentro de las Fuerzas Armadas estamentos que tienen más de 1000 y pico de hombres, que tienen formación policial, ¿verdad? Y que bien podrían dar una muy buena mano si estuvieran ubicados en otro lugar. Por ejemplo, la Prefectura Nacional Naval. Entonces, ahí hay más de 1000 hombres que pueden trabajar en la represión y en el combate al narcotráfico y a la entrada de droga. Es una cuestión de cambiar de dónde lo sacas. Ahora, me parece muy bien lo que de poder armar un acuerdo nacional para trabajar sobre el consumo y que la gente no consuma. Es complicado, pero intentarlo no cuesta nada. Y tendría que ser un acuerdo político general, ¿no? Quería decir algo. Sí, un Delfino. pequeño temita. Es decir, es realmente ilógico pensar que la legalización va a acercar el consumo al narcotráfico, porque el narcotráfico no paga impuesto a la renta, no paga caja de jubilaciones, no va a tener un sindicato al cual haya que... Tiene unos costos, la actividad legal, que en ningún caso van a ser similares a la de la ilegal. Lo único que genera cuando yo promociono el consumo de un producto es más consumo. Señores, todos tienen en la mano un celular. Hace 40 años a nadie se le ocurría pensar que iba a haber un celular. Y hoy tenemos 6 millones de celulares en 3 millones de habitantes porque nos vendieron que necesitamos de eso y nos generaron la dependencia. El tabaco y el alcohol también, ¿no? Pero fue igual y vamos a repetir el mismo proceso. Y cuando fue reprimido fue peor. Pero, no, perdón, ¿cuándo fue peor? Fue reprimido en la ley seca de Estados Unidos, fue mucho peor. Perdón. Volvieron para atrás. No, ese es un eslogan que vienen repitiendo. Sí, es un eslogan. Bueno, discúlpeme, pero es un eslogan porque de hecho... Digo, fue una ley que se mal aplicó, que se reconoció, y le muestro el resultado. Hoy el peor problema que tiene la humanidad es el alcohol en materia de adicciones. Y sin embargo está regulado y es público en absolutamente casi todo el planeta. En el mundo islámico no, casi todo el planeta. ¿Qué es lo que tenemos? El alcohol es el principal destructor de nuestros jóvenes. Mira, no se venden más a menores de 18. Perdonen que interrumpa, pero para aportar información. Según el National Bureau de Investigación Económica, en el 2022 incluso estaban haciendo historia y decían, en la década de los 30, años después de promulgarse la ley seca, los consumos de alcohol en la sociedad norteamericana aumentaron notoriamente, con incrementos en torno al 50 o 70%. Y sí, probablemente. Sí, y sin embargo tenemos países donde está realmente prohibido y no se consume. Vuelva a lo mismo. Olvidémonos del proyecto, del periodo de la ley seca donde teóricamente se prohibió. La habilitamos, la tenemos habilitada. Señores, lo mismo que queremos hacer con la droga es lo que se hizo durante 50 años con el alcohol y con el tabaco. ¿Y eso a dónde nos condujo? A esto. Necesariamente, el resultado final ya lo sabemos. La única medida que había antes de, por decir algo, en los 30, de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, el único sistema que ha sacado más gente del consumo de adicciones del planeta es consumir menos, que es hoy la política que nos está vendiendo la Junta Nacional de Drogas. Y está abierto, es legal, que se consuma alcohol dentro de determinadas condiciones. Es lo mismo que queremos hacer con las drogas. ¿El resultado cuál es? Nuestra juventud, menores de 18 años, consumen alcohol como locos. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo para tener resultados diferentes? Es absurdo, porque ya probamos que dejar regulado el consumo del alcohol y del tabaco nos condujo hasta acá. Entonces, ¿qué los esperamos? ¿Vamos a hacer lo mismo para que no consuman droga? ¿En dónde estamos? La verdad nos muestra otra realidad completamente distinta. A ver, Valeria. A ver, yo creo que es un debate, creo que un poco más profundo, porque en realidad el narcotráfico no solo tiene que ver con el consumo, porque hoy está prohibido, se supone, ¿no? No está liberado, y en realidad cada vez se consume más. Y es más, para responderle al narcotráfico, los jóvenes no solo tienen el problema del consumo, sino que tienen el problema del delito. Terminan delinquiendo para poder pagar en la boca, después terminan presos y en la cárcel terminan recibiéndose de delincuentes profesionales captados por el narcotráfico y después terminan asesinándose como pasa, como vemos, y creo que es algo a lo que no nos queremos acostumbrar. Entonces yo entiendo el planteo y mucho más de quienes son familias
de personas que tienen problemas con el consumo, de hijos que han perdido por el consumo. El problema es que el eje de la discusión no puede ser la liberación sí o no como culpable de la situación o la salvación. Yo entiendo que hoy el debate es necesario. ¿Por qué? Porque prohibida se consume igual y genera estragos. Y es más, ni siquiera saben lo que consumen, porque ya no es hasta la calidad de la sustancia de la que consumen y qué es lo que se están metiendo en el cuerpo, ¿no? Que es lo que se planteaba al momento del debate de la marihuana legal, ¿no? Saber qué es lo que están consumiendo, controlado, y no es que todos estemos de acuerdo y todos queremos que los chiquilines consuman. No, Pero, el problema pero es... ¿estás de acuerdo que hubo falta de campañas de prevención, Bueno, yo o sea, de planteé- valoración del riesgo? Yo hice un planteo en su momento, que lo he discutido acá con Diego, en los días que están Diego, es que, a ver, se creó una ley en nuestro país y después de aplicada la ley, en ningún momento hacemos revisión de lo que funcionó, de lo que no funcionó. Más bien y hubo de una lo que no campaña, no de fomento, pero con aquello de no me estigmatices, se instalaba Bueno. una cosa de vamos arriba, está todo bien, Exactamente. está bueno. Es el tema de que el consumidor no es un delincuente. Entonces, o sea, como para sacar esa etiqueta de que porque consume es un delincuente o hay que dejarlo de... Ese era el objetivo de esa campaña. Yo lo que entiendo y comparto totalmente con el invitado es que hoy por hoy hay que meterse en las escuelas a hablar de esto. Nosotros Bueno. tenemos que evitar que los chiquilines... Pero ahí creo que está de acuerdo todo el mundo, ¿o Bueno, no? y tiene que ver con ¿Y por qué no lo hacemos? acuerdo. Tiene que ver con este acuerdo, porque la regulación, a partir de la regulación y de la despenalización en el consumo de la marihuana, se suponía que esto se tenía que hacer en las escuelas. Y la realidad es que el control de eso no lo realizamos, lo ha planteado Marta acá, me acuerdo varias veces cuando hablamos de este tema también, de que lo que falta de la ley es esa parte. Lo que tiene que ver con cómo prevenimos el consumo, cómo le decimos a los chiquilines lo que les va a pasar si consumen y cómo atendemos después al que tiene la adicción. Entonces, la parte fundamental de esto no era solamente la legalización por la legalización, era la legalización con el evitar que consuman y con la atención de los efectos al que consume. Las dos partes fundamentales no se aplican, solo la del medio. Entonces, yo creo que esto que se está planteando hoy de hacer este acuerdo nacional tiene que tener como eje o como centro estos dos grandes problemas. Ya está la marihuana ya está legalizada. Ya hace años que tenemos la experiencia de lo que pasa. Bueno, ¿cuándo vamos a enfocarnos en evitar que los chiquilines consuman y que sepan los efectos de qué es lo que pasa si consumen? ¿Y cuándo vamos a, bueno, se supone, en realidad, cuándo vamos a centralizarnos en la atención? Es lo que se supone que es este primer año de tener una política clara, de poner plata, porque es la forma, poner plata previsto dentro del presupuesto para la atención de las adicciones. Cómo desintoxicamos a los chiquilines, cómo los tratamos, cómo los sacamos a los chiquilines, digo, al consumidor, ¿no? Fíjate que recién ahora se aprueba la ley de internación compulsiva, También. ¿no? Que si bien remite a cosas mucho más amplias que lo que puede llegar a ser la adicción, Está directamente va vinculado. directamente también relacionado con esto, ¿no? Bueno, si será difícil el acuerdo nacional, que vos tenés dividido al Parlamento y dividido a la gente en si estamos de acuerdo o no con esta internación, que para mí era necesaria. Pero... Para usted, Delfino, Peleamos años porque saliera. Sí. Y esto es una internación involuntaria, no es una internación compulsiva. El principio de la internación compulsiva sí, se es expresa para la cualquier voluntad caso. anticipada, digamos, ¿no? Sí. Es más todavía, porque la internación involuntaria se tiene que dar con la aprobación de esta ley en determinadas circunstancias. Sí. Tiene que estar en situación de calle, correr peligro él o terceros. Hay otro montón de circunstancias que viven las familias y padece el adicto todos los días que deberían de ser una posibilidad de internación y todavía no la hemos contemplado en materia de ley. Voy a tener que hacer una pausa, pero ¿me la puede contar después? Sí, claro. Esas situaciones para que nos ilustre qué pata le estaría faltando a este proyecto vigente. Les cuento que la celeste se ve mucho más linda en un Smart TV, y que sea enjuta además. Esta copa, vivila con enjuta. Tu living, tu cuarto,